Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar de empresas y otras cosas. Hola a todos, soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Mi nombre es Carlos Santiso y soy gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. En el capítulo de hoy traemos una persona que contacté yo directamente por el consejo de Paco Lodeiro. Muchos de los que nos seguís y me conocéis sabéis que, estamos a muchas cosas, nos toca hacer trabajos de marketing, de gestión, de conferencias, de todo tipo. Y al final nos vemos un poco desbordados. Desde hace tiempo estoy intentando incrementar mi productividad para que con un menor número de horas poder rendir más. Desde hace un par de meses creo que estoy en el buen camino para conseguirlo y ello me llevó a preguntar a Paco si conocía a alguien que nos pudiese venir a hablar sobre productividad, sobre cómo mejorar nuestra productividad, sobre cómo enfocar estas situaciones de demasiado trabajo y que nuestra productividad no caiga en picado. Tenemos con nosotros a Carlos Rojo, que es un experto en estos temas, tiene de hecho una agencia que se dedica a ello y creo que nos va a aportar a todos nosotros y a nuestros oyentes tips que sin ninguna duda van a ser muy útiles. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. Muy bien. También tenemos con nosotros a Alejandro. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo han ido esas mini vacaciones? Cortas, las vacaciones cortas como siempre, pero bueno, encantado ya de estar aquí para aprender y para pasar un buen rato, sobre todo. Perfecto. Bueno, Alex, al menos las has tenido. Algo es algo. Algo es algo, sí, desde luego. Pues nada, Carlos, para empezar el podcast, un poco hilando con lo que he comentado al principio, para todas esas personas que se vean un poco desbordadas en el mundo actual que vivimos, que va a un ritmo muy acelerado, yo creo que cada vez las personas hacemos más cosas y necesitamos rendir a un ritmo más alto. ¿Qué nos recomiendas para todas esas personas que vamos a todo trapo y estamos todos los días a full? Bueno, pues yo lo primero que recomiendo sería pararse a pensar por qué vamos a todo trapo y por qué vamos a full. Porque yo creo que no es lo mismo estar ocupado, ¿no? Que eso es realmente fácil y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que realmente conseguir tu propósito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que lo primero, antes de todo, es plantear qué estamos persiguiendo, ¿no? O sea, por qué estamos tan ocupados, ¿no? O sea, yo creo que antes de colocar la casa, el armario hay que tirar todo lo que no nos vale, ¿no? Esto es primero, ¿no? Y ahí, pues, es un poco... Entra muy bien en la idea de pensar qué es productividad, ¿no? Qué es eficiencia, qué es estar ocupado, porque uno puede estar ocupado y en tareas absurdas, ¿no? O sea, uno puede ser muy eficiente en tareas que no aportan valor. Y entonces, al final la pregunta es, ¿cuál es mi propósito, no? O sea, ¿con qué propósito hago esto, no? Y creo que también es importante abrir muchísimo el abanico. Es decir, que un propósito en un ámbito, por ejemplo, el ámbito laboral o cualquier otro ámbito, no abarque y invada el resto de ámbitos de la vida, ¿no? Porque entonces se produce un desequilibrio y podemos ser muy eficientes, cumplir nuestro propósito, pero no estar bien de la cabeza al final, ¿no? Al final estar un poco atacados. Sí. Estoy muy de acuerdo en eso que comentas, intentar separar la parte profesional de la personal para que no distorsione y poder tener esa calidad de vida, de calidad con tu familia
sin verse perjudicada por tu ocupación, trabajo y demás. Muy, muy de acuerdo en lo que comentas. Yo desde mi punto de vista, vivimos en una sociedad que cada vez, como estamos hablando, estamos cada vez más ocupados, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo y yo decía, yo estaba pensando, ¿y por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tengo la sensación de estar siempre corriendo hacia ningún lado? Y entonces empecé a plantearme objetivos, ¿no? Y después de plantearme objetivos, vi que era muy difícil cumplirlos. De repente dije, bueno, tengo estos objetivos. Digo, ¿qué está pasando aquí que me es tan difícil cumplir esos objetivos? De la forma en la que me organizo, separo mucho, como estabas diciendo, el entorno laboral del entorno personal. Yo tengo mis objetivos personales en varios ámbitos y luego, lógicamente, tengo mis objetivos empresariales en la agencia, que, por cierto, es una agencia de marketing online. No es que te decías al principio, o sea, yo me dedico al marketing online, lo que pasa que me obsesiona el tema de la productividad, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Y entonces empecé a darme cuenta que había, en general, tres cosas que nos estaban comiendo el tiempo, ¿no? La primera era la omnipresencia del entorno laboral continuamente. Siempre, si no estabas en el trabajo, estabas pensando en el trabajo, hasta un punto de que yo creo que era un poco enfermizo incluso, ¿no? Porque no podías centrarte en tus otros roles de una manera eficiente. Después me di cuenta, y esto ya todos lo conocemos, pero probablemente no seamos conscientes de la profundidad que tiene y de la que va a tener, es el entorno digital, la continua invasión de las tecnologías y del entorno digital en nuestras vidas. Y luego también me di cuenta que a nivel personal había una cosa que era el ámbito doméstico, o sea, las tareas de la casa, por así decirlo, ¿no? El ámbito doméstico que parece que eran como infernales, desorganizadas y ocupaban muchísimo tiempo. Entonces, al final, te pasabas el día trabajando o pensando en el trabajo, conectado al móvil o al correo electrónico o yendo a la compra 3 veces. Y entonces al final decías, vaya vida, ¿no? Si me voy a pasar toda mi vida haciendo esto. Entonces, ¿cuándo voy a dedicar tiempo a objetivos personales, tanto de hobby como de ocio, como hacer crecer la empresa? Y a partir de ahí, pues empecé a articular un poco todo lo que yo pienso, cómo lo podemos gestionar. Preguntarme si queréis en diferentes entornos, porque hay cosas que se solapan, lógicamente, pero yo en mi agencia me organizo de una forma y en mi vida personal de otra. En mi agencia busco, por supuesto, como cualquier empresa, la rentabilidad, pero sin perder de vista el bienestar de todas las personas que estamos en la empresa. ¿Vale? O de todos los agentes involucrados, por así decirlo. Que los agentes involucrados es la propia empresa, el equipo y, lógicamente, los clientes. Sí, yo creo que por ejemplo, para el caso de Carlos y el mío, que a veces, aparte de la cantidad que trabajemos, por el tipo de trabajo muchas veces se solapa lo que es la parte, la vida personal con la vida profesional, ¿no? Y un ejemplo es cuando tenemos una empresa que reporta resultados no sé, a las 11 de la noche, que acabas tú de cenar y a lo mejor estás viendo una película y de repente te tienes que poner pues eso, a mirar los resultados que ha reportado y tal. Y eso muchas veces, pues bueno, por suerte no es algo que nos suceda de manera continua, pero sí que cuando vienen temporadas que cierran los trimestres o sobre todo los periodos anuales, pues sí que son periodos mucho más intensos y que esa solapación entre la parte personal y la profesional se ve mucho más clara y pues bueno, se puede hacer duro a veces. Y es nuestro caso, ¿no? Por el tipo de trabajo. Claro, ese era mi caso, ¿eh? Ahora ya no lo es. Porque incluso nosotros tenemos una cultura de empresa que es un poco contraria, por así decirlo, a todo el sector. Y yo creo que hemos demostrado que se puede ser contraria, es decir, y funcionar. Una cosa es que por el tipo de negocio, pues
se entremezcle con tu vida personal, y otra cosa es que quieras o no que se mezcle. Es decir, por supuesto que hay empresas que es más difícil hacer esa separación, pero no es imposible, ¿vale? Y hay otro tipo de empresas que es imposible y otros tipos de empresas que es mucho más fácil de hacer. Luego, la primera pregunta también hay que hacernos si queremos, ¿no? Porque digamos que en esto hay como dos escuelas, ¿no? La escuela de a mí me encanta mi trabajo, a mí me gusta mi trabajo de agencia en el sector de marketing digital, pero no quiero estar todo el día pensando en marketing digital. Entonces, yo decido separar espacio en el tiempo y en mi mente el trabajo de la agencia con mi vida personal. Pero hay gente que puede preferir lo contrario. Hay gente que puede decir, bueno, pues dedico 2 horas como Paco le he escuchado decir en otro podcast, ¿no? Que a mí me gusta mucho mi trabajo y entonces no me importa que haya esa mezcla, ¿no? Por bloques, o aunque sea un poco un time blocking de parte personal con parte laboral. No sé qué es mejor ni qué le hace a uno más feliz. En mi caso, yo no encontraba la manera de que lo laboral me invadiera todo lo personal, ¿no? Y yo siempre cuento una anécdota en ese sentido de ir a Disneyland con mi hijo, llegar ahí por la puerta, irnos al restaurante, de repente llegan todos los muñecos de Disneyland a hacerse una foto con mi hijo, que en aquel entonces tenía 6 años, y de repente sonándome el teléfono móvil porque se había caído un servidor. Con 10.000 correos, ¿no? En ese mismo instante, o sea, en el instante de la foto, ¿no? Y yo decir, por favor, un momentito, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando yo dije, no puede ser, esto no tiene sentido, no tiene sentido. Vas y lo ves también. Yo este verano estaba en un hotel y había un señor, un italiano que estaba con la mujer y con las hijas en la piscina y estaba todo el rato hablando de negocios por el teléfono móvil. Toda la mañana en la piscina, estaba con el móvil hablando de negocios, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Por qué dices? Probablemente él pensará que es inevitable, ¿no? Pero yo creo que muchas veces hay razones un poco ocultas para tener esa actitud, ¿no? Por ejemplo, creo que una muy importante es que nos ponemos un rol, el rol del empresario, nos definimos como el empresario, como el financiero, es como la capa de Superman, y ahí nos sentimos muy a gusto en ese rol y tenemos miedo a ser menos en otros roles, ¿no? Y luego también, pues probablemente sea un poco más aburrido el estar mirando a la niña en la piscina, ¿no? Que solucionando un problema para arreglar el mundo, ¿no? Sí, sí, está claro. Yo creo que también que hay, por lo menos de mi experiencia personal, que hay diferentes niveles, ¿no? Porque, bueno, a mí mi trabajo también me encanta, pero yo sería incapaz de estar 24 horas, 7 días a la semana al 100% dedicado al trabajo porque saturo. Pero, sin embargo, luego cuando a lo mejor hago un viaje o cuando cojo un taxi o lo que sea, siempre automáticamente me sale, pues por ejemplo, si voy en el taxi, pues veo la marca de las lunas del coche y buscar en internet pues la empresa que ha sido y que lo ha fabricado y lo que lo ha hecho. Cuando viajo y veo algo que me llama la atención de una marca que estoy viendo mucho en ese país al que he viajado o lo que sea, pues me entra la curiosidad y me pongo a mirarla y a ver qué tipo de empresa es, por si puede ser interesante, ¿no? Y eso es algo que me sale solo y que no lo veo como trabajo, porque es algo que disfruto. Entonces, no soy capaz de estar en todo momento a ese nivel de constantemente pensando en el trabajo, pero sí que a veces inconscientemente la cabeza me lleva solo a hacer cosas que, bueno, que pueden estar relacionadas con mi trabajo y no las vivo como trabajo. Y luego, ayer justo, por ejemplo, fui a jugar al tenis con un monitor de tenis y me comentaba que compañeros suyos que se dedican al 100% bueno, que viven de dar clases de tenis, que por ejemplo no quieren ir a jugar torneos de tenis, ¿no? Porque después ya de dar 40 horas de tenis, de clase de tenis a la semana, pues están ya hartos. Y que él, sin embargo, prefería ser monitor, hacer horas extras de dar clases, pero no vivir de ello, y luego, sin embargo, poder competir, ¿no? Y me daba que pensar de si tú te dedicas a dar clases de tenis,
está claro que es porque te encanta el tenis, porque lo jugaste de pequeño, lo que sea, te gustó mucho y dijiste yo me quiero dedicar al tenis. Y sin embargo, llega un punto que incluso eso que te gusta te satura, ¿no? No me merece la pena ir ahora a un sitio y jugar un torneo porque estoy ya de jugar al tenis hasta arriba. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso con el trabajo, pero que hay niveles, que a lo mejor en otra cosa que te dicen un fin de semana, oye, ¿y una pachanga? Pues sí, vas y echas la pachanga y no lo ves como estoy harto ya del tenis porque he estado tantas horas la semana, ¿no? Entonces yo creo que hay niveles también. Yo ahí, Alex, me pasa un poco como a ti y al final descubrí yo, a mí, por lo menos en mi mente sucedía una cosa, ¿vale? Yo cuando termino de trabajar, ahí me sigue interesando muchísimo el marketing digital. Y entonces de repente digo, oye, pues mira, quiero ver esta segmentación de TikTok Ads, que ha salido una nueva segmentación, o quiero ver esto de LinkedIn, esta forma nueva de hacer publicidad, o este formato. Y me apetece muchísimo, muchísimo, y tengo unas ganas de ver eso de la leche, pero yo mismo me lo prohíbo. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque lógicamente esa tarea es divertida, ¿vale? Es decir, esa tarea de informarte es divertida. El problema es que nuestra mente tiene ideas conectadas. Entonces, es muy fácil que pases de ver una nueva segmentación de anuncios en TikTok a acordarte del proyecto que tienes en marcha en TikTok con el cliente que tienes y de repente estar pensando en el trabajo. Es decir, porque realmente está conectado, ¿no? Entonces, yo evito ese detonador, aunque me apetece muchísimo leer ese tipo de información, y ese tiempo de briefing también lo hago dentro de la agencia y dentro de mi horario dedicado, por así decirlo, a la tarea lucrativa que es mía, que es el marketing digital. Porque yo soy incapaz de no acabar derivando de una idea a otra a temas relacionados con el entorno laboral. Sí, sí. En mi caso, yo no tengo el autocontrol que comenta Carlos. Me pasa eso de que veo algo y quiero mirarlo, por ejemplo, una compañía que me parece que tiene muy buena pinta, y aunque sea fin de semana, Alex sabe que quizás le dedique el fin de semana entero a la compañía y aparezca el lunes diciendo, he descubierto. La verdad que es algo que estoy intentando evitar desde hace tiempos, porque como comenta Carlos, al final, por muchas ganas que tengas, es mejor intentar evitarlo. Yo ahí, para eso, como es muy difícil, es realmente difícil, yo pues empecé a diseñar sistemas de cuarentena, ¿no? Yo llamo poner al trabajo en cuarentena, ¿no? Como si fuera una epidemia. No necesariamente es algo malo, pero es una epidemia. Pero yo decía, tengo que tratarlo como si fuera una epidemia. Es decir, no puede escaparse Claro. nada. Algo completamente, un compartimiento estanco. Entonces, por eso empecé a decir, esas son las horas, fuera de estas horas, ¿no? Estos son los lugares. Yo ahora mismo estoy trabajando desde una casa en la playa y tengo la playa a 30 metros y solo trabajo durante unas horas determinadas y en un espacio muy concreto de la casa, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? El tener un portátil o acceder al correo desde el móvil, o sea, tener un entorno accesible, al que te sea fácil entrar al correo electrónico, a ver un calendario que es un calendario de trabajo, a poner el portátil en otro sitio de la casa. Todo esto hace que el trabajo no esté en cuarentena y sea muy fácil saltar a esta mente de trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí es muy práctico diseñar el entorno y ponernos reglas estrictas para cuarentenar eso, ¿no? Ahí creo que el teletrabajo ha hecho un daño tremendo, ¿no? Porque Yo lo estaba pensando justo ahora, que desde la pandemia como que se ha potenciado mucho más esa unión, ¿no? Entre la vida laboral y la vida personal desde que estamos trabajando desde casa, ¿no? ese es el problema. Y parece que tiene muchas bondades, pero tiene muchos peligros. El teletrabajo, además a las empresas les encanta, ¿no? Tener a gente continuamente todo el día pensando en el trabajo, ¿no? Y con una ultra disponibilidad. Y como la gente generalmente pues no tiene... bueno, la gente nadie tenemos esa fuerza de voluntad porque somos monos, realmente tenemos un cerebro ancestral. Al final o diseñas el entorno, tú mismo te haces las propias trampas, ¿no? O las propias dificultades o no hay manera. No hay manera. Entonces yo tengo muchos rituales de esos que una vez ya aplicados ya los hago de una manera sistemática y ya no me cuesta ningún esfuerzo. Pero yo, por ejemplo, en el móvil tengo
no tengo ninguna aplicación instalada, tengo el móvil como un monje, ¿no? A ciertas horas lo tengo programado, tengo súper separado el correo personal del correo de trabajo. De hecho, esto que es algo personal, lo de la productividad que me encanta, uso otro correo que no tiene nada que ver con el correo de mi agencia. O sea, tengo una serie de protocolos que al final hacen que si trabajo esté en otro ámbito. Yo el lunes llego y a las 9, bueno, un poquito antes, ya me empiezo para organizar el estatus con todo el equipo y ya me pongo en modo trabajo y ahí soy el homo trabajador o el homo economicus o como quieras, ¿no? Pero hasta las 3, ¿no? Nosotros trabajamos de 9 a 3 y a las 3 se acabó. Lógicamente, al tener una agencia de marketing y tener millones de euros en subasta todo el tiempo, tenemos una importante tecnología de filtrado, de avisos, para que no pase absolutamente nada y efectivamente, si hay alguna incidencia, nos llegue. Pero nos llega lo importante, que muy pocas veces pasa, muy pocas veces, poquísimas, por no decir casi ninguna, pero no nos llega todo lo que el otro considera importante, ¿no? Sí, y luego también todo lo que son, pues eso, los teléfonos y todo esto, pues también ha favorecido, ¿no? Que esa intrusión del trabajo a la casa, porque es mucho más fácil de acceder. La gente es mucho más accesible ahora, no hay excusa, ¿no? Para decir, bueno, que tengo el teléfono descargado o que no lo tenía conmigo, lo que sea, pero que es mucho más fácil ahora que, pues bueno, que hace años. Fíjate, pero no solamente que se te meta en tu vida laboral, sino que además es un agujero tremendo de productividad para las empresas. Es un agujero tremendo de productividad. Yo creo que es el mayor agujero y yo pienso que las empresas todavía no se han dado cuenta de esto. Es decir, yo digo que una de las grandes problemas de las empresas de todos los tamaños, incluso grandes compañías, es alguna cosa que yo llamo el flujo infernal de la comunicación. Lo llamo así, el flujo infernal de la comunicación, lo llamo así, porque estamos continuamente enganchados a reuniones improductivas. El email que genera esa dopamina por la sorpresa, porque cada mail es como un regalito, vamos a abrirlo a ver qué pasa. Y además vinculado a un componente de validación social, ¿no? Porque si tú no contestabas a la tribu, te desterraba, ¿no? Yo te digo, todo basado en el cerebro ancestral. El email se ha metido de tal manera en nuestras vidas que mucha gente sabéis que lo usa como si fuera un chat, si no, el ritmo lo marca, si tú mandas un mail y lo contestas, el otro marca el ritmo y entonces al final te das cuenta que al final la gente del trabajo del conocimiento, con conocimientos de altísimo valor, porque cada persona puede hacer solamente 3 o 4 tareas de valor, no puede hacer más. Ser oficinista, o sea, contestar correos lo hace cualquiera. Y al final somos todos secretarios. O sea, dedicamos todo nuestro tiempo a labores ofimáticas. Y estás contratando talento en empresas que están dedicados a hacer labores ofimáticas. Entonces, ahí, eso para mí genera una pérdida de productividad en las empresas, pero espectacular, espectacular. De hecho, nosotros en la agencia tenemos toda una metodología implementada para reducir este flujo y para trabajar en lo realmente relevante, que es dar resultados a nuestros clientes y que vendan, porque ese es nuestro trabajo, que nuestros clientes tengan contactos y presupuestos de calidad y que vendan. Y hasta el punto de que hemos logrado en mucho menos tiempo, muchas menos horas, tener una rentabilidad muy superior a la media de las agencias de publicidad digital. Porque si tú ves a cualquier empresa de servicios, vas a ver que la gente pasa más del 50% de su tiempo en este flujo infernal de comunicación. Y el otro 25% lo pasa aprendiendo a usar una nueva herramienta que nunca la van a implementar. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que decías de que las empresas todavía no se han dado tiempo y bueno, igual me meto en un lío por decir esto, si no luego lo cortas, Carlos. Pero a nosotros sí que nos están pidiendo, por ejemplo, que volvamos a la oficina, o a mí por lo menos ya me lo han dicho varias veces, ahora se ha retrasado un poco, pero la intención era que volviésemos a la oficina, probablemente por eso, porque nos han dado cuenta de lo que comentas, ¿no? Que quizás en casa al final acabamos trabajando muchas más horas que en la oficina, porque la oficina al final llega la hora, termina, para la mayoría de trabajadores, no para todos, pero termina, te vas a casa y ya está. Pero cuando estás trabajando desde casa,
como que ese horario laboral es mucho más flexible y bueno, vamos, básicamente eso, que lo estoy viviendo también, el hecho de que nos estén dando cuenta, lo que comentabas. Y luego aparte que el estar en estado de comunicación, o sea, el estar comunicándote con otra persona, hay empresas que lo hacen hasta por mensajería instantánea, lo cual me parece una aberración absoluta. O sea, no es necesaria la mensajería instantánea. Con la mensajería instantánea, con el correo, en el entorno físico también se producía esta moda de entornos abiertos, ¿no? Que parecía muy práctico y ya se está demostrando que se generan una serie de interrupciones que afectan a la productividad de una manera brutal. Y al final hay continuas interrupciones para el tema de comunicación. Está demostrado que el cerebro, cuando está en proceso, en fase de comunicación, está usando unos recursos que son completamente diferentes a cuando está haciendo una tarea profunda o de foco. Entonces, el cambiar de ese estado de comunicación a un estado de foco requiere un gasto de energía y de tiempo que es brutal. Entonces, nunca estás concentrado en una tarea al final. Porque, es decir, que solamente tengas que contestar un correo cada media hora ya es suficiente como para que ese estado de foco se rompa. Y no puedas hacer una tarea donde tú pones todo tu valor en esa tarea. Sin duda. Pues me parecen puntos muy interesantes. Carlos, también creo que puede aportar mucho valor, dado el campo que dominas. Tu opinión sobre... Esta semana han publicado resultados Alphabet, Facebook, las grandes, que están muy metidas en el marketing. De hecho, podríamos decir que son realmente a día de hoy la publicidad más efectiva, digamos. Sí. Y a mí me llama la atención dos cosas. Bueno, me llama la atención que Google es una máquina, pero tengo más dudas en el modelo de negocio de Facebook, por si pues es algo que creo que es más disruptivo. O sea, que puede ser más disrupcionable, quiero decir. Si la red social pasa de moda por lo que sea, es cierto que Facebook ha elevado las barreras de entrada por medio de la inversión en seguridad y muchos otros aspectos que conllevan inversiones de miles de millones para poder para que puedan funcionar de forma correcta las redes sociales, y eso es una barrera de entrada fuerte, pero al final no dejan de ser modas. Y a día de hoy, claro, la publicidad en Facebook y en Instagram es, corrígeme si me equivoco, pero yo diría que es una de las vías de publicidad más efectivas del mundo, por dólar gastado. De hecho, mi mujer que tiene una empresa, una marca de moda y joyas, utiliza el canal de publicidad de Instagram y desde luego que el retorno es muy atractivo, bastante más de lo que podría ser el retorno a través de publicidad en prensa escrita o en televisión o en radio. Pero algo que sí que he visto los últimos meses, los últimos 6 meses, es que ahora mismo para conseguir los mismos retornos que conseguías antes, el nivel de desembolso que tienes que desembolsar en publicidad es sustancialmente mayor. Más o menos un 40-50% es mi estimación. Es decir, mi mujer, para conseguir el mismo retorno sobre cada euro desembolsado en publicidad de Instagram, tiene que gastar un 50% o más para obtener el mismo retorno. No creo tampoco que sea porque ahora mismo la gente compra menos de la marca de mi mujer. Yo creo que es porque ahora mismo la publicidad de Facebook e Instagram es más cara. ¿Qué opinas tú sobre estos nuevos entornos de publicidad que a día de hoy sin duda son los más efectivos? ¿Cómo lo ves a futuro? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Pues mira, nosotros en nuestra agencia solo nos dedicamos a las plataformas de ads, ¿vale? Es decir, para que te hagas una idea, llevamos 11 años y los únicos servicios que nosotros ofrecemos son Google Ads, Facebook, Instagram y luego tangencialmente Bing Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, y solo nos dedicamos a esto. La gran inversión, el 50% de toda la inversión que gestionamos anualmente, que es en torno a 5 millones de euros, en torno a 2,5 millones de euros, estamos con campañas de Facebook e Instagram activas,
y principalmente en sectores B2B, automoción, inmobiliaria, educación y orientados a la captación de lead, ¿vale? Para nutrir a equipos comerciales, ¿vale? Con lead de calidad. Este es nuestro trabajo. Entonces, yo aparte soy inversión o sea, yo eso lo decidí porque lo vi claro, quería tener un negocio de nicho y a mí me gusta que la gente tenga resultados y yo dije, no me apetece perder el tiempo con otra serie de cosas que son mucho menos controlables, mucho menos efectivas, ¿no? Entonces, claro, yo confío plenamente en esto y además te diré que tengo gran parte de mi dinero invertido como inversor en estas plataformas. Entonces, cuando tienes el dinero de jugar la pasta, y en mi caso, no solamente la pasta, sino también mi trabajo, mi entorno laboral, pues estás muy, muy pendiente de esto. Y yo, en ese sentido, te puedo decir que yo tengo la tranquilidad, por así decirlo, que probablemente precisamente por el Big Data que tiene Facebook, que tiene Instagram, por el efecto red, el famoso efecto red, por cómo funcionan los algoritmos, todavía hasta que haya algo que pueda desestabilizar algo, tendría que pasar, desde mi punto de vista, por lo menos 3 o 4 años. Ahora bien, ¿qué es lo que está realmente pasando con esto de la inflación? Este tipo de plataformas necesitan de profesionales de alto nivel. Es decir, la gestión se vuelve cada vez más compleja. Google Ads siempre ha ido inflacionando y, sin embargo, nosotros a lo mejor en 10 años tenemos una inflación de un 25% como mucho. A lo largo de 10 años, fíjate que no es tanto. En el caso de nuestras cuentas, efectivamente se ha producido una inflación. Aparte hay una alteración de la medición por este problema que hubo con iOS, que probablemente en el registro de conversiones, que probablemente vaya a afectar incluso al tercer y cuarto trimestre. Yo, de hecho, tengo marcado para hacer una venta parcial de mi cartera para recomprar después en el tercer trimestre para Facebook. Y lo que sí te digo es que ahora nos exige a nosotros mucho más trabajo para mantener los mismos resultados. Pero de media nosotros sabemos tendremos como una inflación de como un 5% podría ser de media, ¿no? En los CPLs, en los costes por lead. Lo que pasa es que esto requiere, lógicamente, cada vez mayor tiempo de dedicación a la herramienta, mayor tiempo de aprendizaje y, sobre todo, mayor tiempo de observación. O sea, si hago esto, ¿qué pasa, no? Y si hago esto otro, ¿qué pasa? Y, sobre todo, ser un poco contrarian también a la hora de seguir todas las directrices que te dicen las plataformas. A veces lo que tienes que hacer es justo lo contrario a lo que te recomiendan, ¿no? Porque es lo que realmente tiene efecto. Es una lucha cada vez más grande. Google tiene una tendencia a implementar unas campañas que son las campañas de Discovery, que son una caja oscura absoluta, donde tienes muy pocos parámetros que tú puedas controlar, y ese es el interés. El interés es que sea una caja oscura, que sea un algoritmo y que los que gestionamos cuentas pues cada vez tengamos menos información, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Pero claro, precisamente por eso a nosotros nos va muy bien, porque nuestro trabajo es ir continuamente analizando, viendo resultados, y nosotros la gran ventaja que tenemos es el tener, ya te digo, 2,5 millones en circulación de publicidad con muchos proyectos. Tenemos la posibilidad de ver muchísimos algoritmos en funcionamiento, hacer muchísimas pruebas y ver por dónde funciona. Entonces, lo que pasa es que para el usuario a lo mejor menos avanzado cada vez va a ser más difícil, porque es verdad que la tendencia es que, como norma general, esto funciona, Facebook sube, inflaciona. Entonces requiere más tiempo y requiere... Yo confío, yo de aquí a 3 años no puedo decirte que de repente se acabe la película, ¿no?, de Facebook, o que se acabe la película de las agencias y Facebook y Google sigan, no lo sé. Pero yo me quedo tranquilo con un horizonte de al menos 3-4 años. Yo quería hacerte una pregunta de curiosidad más que nada, porque, bueno, has mencionado a Google, a Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Hay una que o yo no, o no leo sobre ella, o creo que no se habla bastante o suficiente de ella, que es Twitch, porque yo Twitch, cuando la conocí por primera vez, era una plataforma de streaming de videojuegos únicamente. Y a día de hoy yo veo que hacen podcast de deporte en Twitch, que hay gente que está haciendo trading en vivo, o sea que el contenido se ha expandido mucho más allá de los videojuegos, ¿no? Y bueno, ya te meten publicidad
cuando estás viendo, si no eres un suscriptor o lo que sea, pues te meten un anuncio de por medio. Y sin embargo no es una plataforma de la que yo suela leer demasiado. Nosotros en Twitch la tenemos ahí para ver, a ver si avanza un poco, pero no hemos hecho realmente nada en Twitch. Ni nosotros ni yo creo que casi ninguna agencia se ha metido ahí todavía. No, porque es algo más de nicho, pero en cambio otra de la que sí que no se habla y sí que tiene bastante más sentido y creo que se van a poner bastantes esfuerzos para que cambien las tendencias, es Twitter, aunque también es de nicho. No, creo que no encaja con la mayoría de negocios, sí que encaja más con los segmentos de noticias, de finanzas, de newsletter y similar. No sé si tienes una opinión al respecto sobre Sí, Twitter. vamos a ver, nosotros hacemos también campañas de branding, aunque no es lo que más nos gusta, la verdad, y ni es tampoco nuestro expertise. Nuestro expertise es el performance puro y duro, la captación de leads de calidad. Entonces, Twitter en este sentido no es la red más idónea. ¿Vale? Sí es una red que te da mucha visibilidad para hacer marca, para un lanzamiento, pero no genera performance. No es una red orientada. Sí tenemos una campaña de performance, pero lógicamente cuando los costes se te disparan o la calidad de esos leads no es la adecuada, pues preferimos meterlo en otra plataforma. De hecho, te diré que al final, lógicamente, quien se come el pastel es Google, Facebook, Instagram. Es decir, ese triunvirato. Ahora Bing Ads está empezando a ser muy efectivo porque tiene una cuota muy bajita de mercado, pero estamos consiguiendo leads de mucha calidad a CPLs, a costes por lead, muy, muy asequibles, incluso una tercera parte de Google. Lo que sucede es que la cuota es muy pequeña y tienes un techo de gasto. Y luego las más próximas ahí después de estas está LinkedIn, que solo funciona y en algunos casos para B2B a nivel de performance. Y poquito a poco TikTok Ads, que ha metido un sistema para captación de leads, pero lógicamente va a un perfil de público, o son para marcas o compañías con un perfil de público más joven. Entonces, al final, luego hay otras muchas satélites, ¿no? Que todavía no han cogido la suficiente consistencia como para que a nivel de agencia nos interese meternos en en investigación de la herramienta, en meter recursos, ¿no? Para esto. Pues muy interesante. Yo también soy accionista de Facebook, como muchos oyentes saben, aunque sí que me da un poco. Sé que la publicidad en Facebook le queda mucho para empezar a ir hacia abajo, tiene mucho recorrido al alza en precios. Yo creo que los precios van a inflacionarse a un ritmo muy superior al que lo hace, por ejemplo, en Google. Sí. Pero siempre tengo ese miedo interno de que sé cómo funcionan las personas por modas, por impulsos y que deje de estar de moda, bueno, Facebook como red social, sin contar Instagram, cada vez tiene menos impulso, digamos. No voy a decir que cada vez se utiliza menos porque se sigue utilizando de forma masiva, pero a día de hoy, sin ninguna duda, la que está tirando más del carro es Instagram. A nivel publicidad, yo diría que a nivel de e-commerce, creo que le queda mucho recorrido, mientras siga siendo la red social número uno. El problema es si en algún momento pierde ese trono, que también lo veo muy complicado. De hecho, es el motivo por el que soy alfinista. Pero siempre tengo esa pequeña incertidumbre que, por ejemplo, con Alphabet no tienes, porque no veo la posibilidad de que haya disrupción en el buscador que utilizamos la mayor parte de los seres humanos. Es un Sí, poco como reflexión final. sí, al final la rentabilidad va a estar, paradójicamente, hablando de un podcast de productividad, ¿no? Donde esté la atención de la gente, ¿no? O sea, porque al Sí. final, pues, pero por eso, claro, yo tengo una visión un poco paradójica porque me dedico un poco a la productividad. A mí me gusta que la gente no pierda mucho el tiempo con las redes sociales, pero al mismo tiempo, pues yo me dedico a hacer publicidad en redes sociales, ¿no? Porque la atención de la gente está ahí, ¿no? Entonces, pues la realidad es esa. Donde esté la atención es donde va a estar, nos da igual el formato, el entorno, es donde va a estar la publicidad. Y la atención más la segmentación es lo que da el poder, ¿no?
Y creo también, Carlos, que en ese sentido, no solo nosotros como agencia, que estamos en una posición más privilegiada para ver estos cambios a nivel interno, pero rápidamente se ve la evolución de hacia dónde va la atención de las personas en el consumo y creo que da tiempo a reaccionar, ¿no? O sea, que ahí en ese sentido Sí, da tiempo a reaccionar. sí, estoy de acuerdo. Pues puntos muy interesantes. Volviendo al tema inicial de la productividad, para coger de nuevo el hilo, un poco cómo lo enfocas tú, que nos estabas contando ya gran parte de ello, pero por continuar con lo que comentabas, para ser más productivo en tu día a día. Uno de los aspectos que mencionabas es no mezclar, que me parece un consejo muy sabio. Otra de las formas que comentabas es los fines de semana desconectar de aspectos profesionales, intentar. Creo que es muy saludable eso, liberas a la mente para que no esté siempre los 7 días de la semana al 100% funcionando. El grado de exigencia de los aspectos profesionales es mucho más alto que el de los aspectos personales y creo que es positivo que la mente descanse. O sea, creo que al final derivas en una mayor productividad. Pero por seguir con lo que comentábamos, más líneas de tu evolución personal en los puntos de productividad. Yo soy una persona también creo que como vosotros, con una mente muy estructurada, demasiado a veces, ¿no? O sea, de pocas improvisaciones. Y entonces al final yo lo que hago es intentar pensar en ámbitos concretos, ¿vale? Es decir, y además los tengo muy identificados, ¿no? Cuáles son los ámbitos en los que tengo que accionar, ¿no? Y los separo. Y ahí separo. Yo tengo mi propia organización que me sirve para saber en qué rol o en qué ámbito estoy trabajando en ese momento. Por ejemplo, el plano físico, que yo creo que es clave, yo creo que toda la gente que nos dedicamos o nos interesa el tema de la productividad, lo sabemos que la energía, o sea, que lógicamente la atención es uno de los elementos, pero el tiempo es otro y la energía es un factor clave. Entonces es imposible tener energía para, para todo lo demás si uno no se cuida a nivel físico. Entonces, yo tengo muy claro que el plano físico, por ejemplo, es uno de los ámbitos sobre los que hay que trabajar. A través de, lógicamente, la alimentación. La formación en la alimentación genera luego hábitos de buena alimentación. A veces creo que habéis entrevistado también a Marcos Vázquez aquí en este podcast, que es precisamente es el rey divulgador de todo esto, ¿no? Y, el entrenamiento, yo siempre dedico un tiempo para entrenar, por lo menos 4 o 5 días en semana y entrenar fuerza. Luego también me gusta correr. Por ejemplo, el ámbito físico, pues yo separo mi ámbito físico y ahí importante trabajarlo. Dentro del ámbito físico también puedo meter un poco la meditación o puedo meter pues algunas cosas que yo aquí no tengo mucho más que aportar porque yo me encanta hablar de finanzas y de alimentación, pero no digamos que no soy la persona adecuada para comentar. Yo tengo mis rutinas también de diseño del entorno, ¿no? De cómo conseguir mantener esa adherencia al ejercicio y esa adherencia a la alimentación. Yo me pongo mis normas, que es lo mejor, porque todos tenemos dos yoes, el yo eh, que le apetece el corto plazo y el yo que le apetece el largo plazo, y si no nos tratamos como un niño poniéndonos unas reglas, es muy difícil que tomemos la decisión correcta en el momento adecuado. Entonces yo, pues tengo mis normas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta tomar una cervecita, pero no me la tomo entre semana. Pues tengo esas normas. Lo primero que hago al volver de trabajo es ponerme la ropa de deporte, ¿no? Ya como un acto automático, eso ya me lleva a la mentalidad, tengo que ir a hacer deporte. Entonces, eso es, por ejemplo, lo organizo en el plano físico, de esta manera. Luego tengo otro plano que sería el plano social, que creo que es muy importante. De hecho, el otro día estuve viendo un documental que se llamaba La sociedad aislada, que precisamente con todos estos temas de Internet, de la tecnología, cada vez estamos más aislados. Paco comentaba en el podcast, no sé si de hoy o de otro día, que la media de amigos que tenían los estadounidenses había dividido entre dos en los últimos años. Es decir, creo que hay que ser proactivo en la parte social
también. La parte social yo lo llamo a dedicar tiempo e intención en tus relaciones, ya sea tus relaciones familiares, de pareja, con tu hijo, con tus hijos, con los amigos. Creo que es importante también marcar los objetivos. Esto puede parecer poco romántico o poco natural, pero creo que es muy fácil perder el contacto y que tus lazos sociales se debiliten si tú no dedicas tiempo a ellos. Entonces yo el plano social también lo tengo como otro plano que para mí es muy importante y que trato de desarrollarlo de manera proactiva. Trato de organizar cosas con mi familia, con mis amigos, trato de ahí también trabajarlo. Luego, tengo mi plano personal, por así decirlo, que sería aquellas cosas que hago yo solo, ¿no? O mis objetivos. Pues cada 2 años me embarco en alguna historia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que esté hoy aquí fue porque hace 3 o 4 años me embarqué en el tema de aprender finanzas, aprender value investing y me tiré 2 años. Y por eso estoy hoy aquí, ¿no? De tirar del hilo un poco. Pero cada 2 años cambio de tema. Yo aprendo lo que me es eficiente para mi vida y luego ahí no profundizo en ese tema. Ahora estoy con la música, pues cada año dedico a ese tipo de tareas que dedicas tiempo para ti, ¿no? A cosas que haces tú solo y que requieren un trabajo, es un tema de ocio y que lo dedicas a tus proyectos, ¿no? Y a definir proyectos y a probar proyectos y a probar cosas. Ahí soy muy inquieto en ese sentido, lo separo también en proyectos personales y luego pues un poco así me voy organizando, ¿no? Con esa serie de ámbitos, saber en qué ámbitos estoy trabajando. Hay ámbitos transversales, porque lógicamente el cuerpo lo utilizas para todo, ¿no? Entonces yo entiendo que hacer ejercicio es un hábito transversal, porque te vale para tener energía en el trabajo o en cualquier otro sitio, ¿no? Las finanzas, vivimos en un mundo donde el dinero influye, lo tengas o no, por lo tanto tienes que dedicar tiempo a las finanzas. Y yo las finanzas las relaciono siempre con libertad, ¿no? Con tener más tiempo y con tener más libertad. Y creo que también hay que dedicarle tiempo a las finanzas personales. Y me voy estructurando de esta manera. A mí hay un punto que has tocado que me parece también muy interesante, el dedicar tiempo a las relaciones sociales, ¿no? Porque, bueno, puede parecer lo que tú dices, que no es muy natural el ponértelo como un objetivo de voy a socializar. Pero sí que es importante, sobre todo también en el entorno en el que estamos o hemos estado últimamente del teletrabajo y de estar más encerrados, ¿no? Que si uno se deja, al final le puede ir pasando factura. Y como es algo que tampoco es tangible, que no se ve claramente, pues es un poco como que parece que a lo mejor no existe, ¿no? Pero que al final ya cuando te das cuenta, pues igual estás, no sé, en una situación que no pensabas que podrías estar o que no te lo imaginabas, pero que a lo mejor que muchas veces no le damos la importancia que tiene y que si no surge tampoco intentamos ir detrás de ello, ¿no? Cuando realmente sí que es algo igual que muchas veces nos tenemos que esforzar para hacer deporte y no nos apetece o para salir a correr si no nos gusta o lo que sea, pues para esto también es importante tener ese objetivo y a veces forzarse un poco, no dejarse ir por las razones que sean. Y aparte que es que da pereza, lógicamente, porque estamos perdiendo la práctica y porque tenemos una especie de pseudo socialización que es pues, las redes sociales, este tipo de comunicación digital, que parece que nos suple esa parte, pero que es totalmente un espejismo. Entonces, pero parece que con eso lo vamos cubriendo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente da pereza muchas veces, pero ya sabemos que da felicidad también y que es una parte esencial del ser humano. Entonces, yo me lo pongo, ya te digo, como objetivo y trato de cumplirlo. De hecho, estoy aquí en la playa y cada fin de semana viene algún amigo a visitarme. Y fíjate que estoy en la playa, que yo vivo en Madrid. Pues, pues todos los fines de semana tengo lío con gente, ¿sabes? Gente de aquí, gente de Madrid, porque nos esforzamos también por decir, oye, venga, que os invito a una paella, que ahora aprendí a hacer paellas, también era mi ámbito, una competencia que he desarrollado a través de vídeos de YouTube, hacer paellas y arroz del señoret y cosas estas. Y
y juntamos todo, ¿no? Las competencias transversales con la amistad, con todo. Pues creo que es importante ponerte citas. Sí, Sin totalmente de duda, acuerdo. sin duda. Pues Carlos, yendo a la parte final del podcast, como caso práctico, ¿nos podrías decir cómo organizas tu tiempo, tu día en la empresa y fuera de ella? O sea, ¿cómo es un día desde que te despiertas hasta que te acuestas? Pues muy bien, cada vez son más como el día de la marmota, porque con esto de la pandemia parece que los días son como de la marmota, ¿no? Y nada, y entonces también me aburre un poco, pero también es a lo que te agarras para saber que siempre estás en un camino en un entorno de crecimiento. Creo que es muy importante para la felicidad tener la sensación de que estás en crecimiento continuo. Lógicamente que estamos confortables, que estamos bien, y entonces yo por eso, como, como todos los seres humanos, soy un desastre para eso y probablemente, yo siempre digo que probablemente a mí me hubieran diagnosticado déficit de atención y de todo en mi época y que precisamente me dedico a ese tema porque he tenido que compensar esa parte mía natural a la dispersión, pues he tenido que organizarme a través de una estructura y a través de la creación de hábitos, que ahora os cuento un poco por encima cómo lo hago. Que desde fuera puede sonar, ese tío es un loco, ¿eh? O sea, desde fuera la gente dice, ¿pero cómo? Bueno, algunas personas que me conocen en plan de coña me llaman el tío de los Excel, ¿no? Pero yo reconozco que para mí es la única manera de no dispersarme. Yo cuando me levanto entre semana, lo primero que hago es empezar con la agencia, ahora en teletrabajo, estamos todos en teletrabajo y estamos muy a gusto, la verdad. Y la presencialidad que decías tú, Alex, pues la vamos a limitar muchísimo porque somos igual de rentables y más productivos y no necesariamente tenemos que volver a la presencialidad anterior. Entonces yo hago un estatus de reunión con todo mi equipo. Yo uso una única tabla de Google Sheet de un único pantallazo en la que vemos cuáles todos los proyectos, estados de los proyectos, cuáles son los siguientes pasos, incluso I+D que tenemos que hacer, tenemos que investigar la formación, todo está en un único pantallazo. He conseguido que en un único pantallazo podamos gestionar toda la agencia con esa tabla de Excel. Al principio se me mosqueaban mucho porque decían, eso lo entiendes tú, eso es solo para ti, pero ahora ya por suerte todo el mundo lo entiende. No quita para que usemos otras herramientas como Toggle para medición del tiempo, usamos Asana para organizarnos y luego pues toda la G Suite para Google Drive, etcétera. Y luego herramientas propias de la gestión de campañas de ads, ¿vale? De medición, reporting, optimización de patrones, etcétera. Pero siempre de una manera muy simplista. Buscamos tener las menos herramientas posibles y usar las partes realmente eficientes de esas herramientas. Y a partir de ahí, pues organizamos la mañana. Los flujos de comunicación, como os digo, los tenemos muy, muy controlados. Los clientes tenemos reuniones solamente concertadas. No, eso, llamar y de repente, pues no es una metodología nuestra. El correo lo usamos con la mayor racionalidad posible. Intentamos decirle a los clientes que también hagan este uso. Tenemos nuestros protocolos y al final, pues por suerte de una manera muy fluida vamos trabajando y vamos gestionando. Tenemos siempre ese hueco por si surge algún imprevisto para poder gestionarlo, ¿no? Y sería más profundo, no me voy a enrollar mucho en esto porque pues, os voy a desarrollar mucho la metodología interna, que yo encantado de contarosla si lo queréis, pero hacemos un podcast de 3 horas. Luego, al nivel personal, pues tengo mis otras tablas. Tengo mis tablas para controlar mis finanzas, muy sencillas, con mis inversiones y mis carteras de acciones en Google Sheet, vinculadas y linkeadas para ver en tiempo real la evolución de mis acciones, que también si quieres os cuento, pero vamos, va todo por en plan Value Investing y fondos indexados en este plan. Tengo un control de gastos, tengo 2 o 3 herramientas para la parte de las finanzas. Tengo un par de tablas para la parte física, donde organizo mis diarios de entrenamiento que reviso los domingos para ver cómo voy a entrenar o qué tipo de ejercicio voy a hacer, cuál es mi plan y mi entrenamiento. También me formé durante 2 años en nutrición y entrenamiento para poder controlar lo suficiente como para poder aplicarlo a mi vida. Y
por otro lado, tengo, eso sí, suena muy friki, pero una tabla de hábitos diarios. Yo convierto mis objetivos en acciones y, si es posible, en acciones repetidas. Y en función del momento de mi vida en el que esté, yo tengo un tracking de hábitos. Todos los días traqueo una serie de cosas que tengo que hacer. Si las hago, lo pongo en verde. Si no lo hago, lo pongo en rojo. Y hay algunas celdas que son obligatorias y otras que son opcionales. Y en función de esto, pues tengo mi tabla que voy traqueando siempre, siempre. Si en vacaciones a lo mejor traqueo cosas solamente, es una tabla mucho menos exigente, ¿no? En vacaciones, pero también traqueo ciertas cosas, ¿no? Que son importantes para todos los días, ¿no? Y tengo también mi tabla, pues efectivamente, con todos mis contactos, los amigos con los que quiero quedar, a los que no he visto, lo calendarizo un poco. Que yo esta tabla la llamo mi red social, porque esa tabla es mi verdadera red social. Paradójicamente no tengo redes sociales. Tengo un Twitter que publico, este podcast que me hacéis, pues lo pongo. Yo lo publico una vez cada 3 meses, a lo mejor. Porque yo creo que también las interfaces están muy orientadas para ser productor de contenido y consumidor a la vez. De hecho, la interfaz, la usabilidad está... Y creo que es muy difícil ser productor de contenido sin ser consumidor. Es un poco... Para mí es muy complicado tener redes sociales y solo como emisor, productor de contenido y no caer en la trampa de redes sociales. Entonces prefiero no tenerlas. Es un poco paradójico. Pues paradójico porque sí las tengo, lógicamente, para la plataforma de Business Manager, de apps, en mi trabajo, pero bloqueado y lo más posible todo lo que es la parte de contenidos. Y bueno, y así, y luego tengo mis tablas que a Lucía, a la compañera de Paco, le encanta, que son tablas de mis restaurantes favoritos. La tengo muy, muy trabajada durante años, eso algún día la venderé muy cara, con filtros y con todo. Y bueno, y me voy organizando así. Yo sé que desde fuera, al que lo escuche, va a decir, este tío es un friki tremendo, pero probablemente yo, por esa dispersión, es la forma en la que yo he encontrado para conseguir, pues, mis objetivos y conseguir lo que yo quiero, ¿no? Y de hecho esta metodología a mí me ha dado un cambio radical a mi vida, ¿no? Conseguir muchas cosas en muchos ámbitos que antes tardaba años, ¿no? Por esto de procrastinar. Y bueno, algún día estoy en un proceso de escritura de un libro y algún día, pues, todo esto nunca lo haré de forma lucrativa, porque no tengo interés en convertirlo en un ámbito lucrativo, ¿no? Pero bueno, sí estoy trabajando en darle forma para que toda esta metodología mía se comprenda, para que cualquier persona la pueda comprender y la pueda entender. Y trabajo mucho en esto, ¿no? En los últimos meses. Sí, el libro, los libros siempre digo que los escritores hacen más una labor social que lucrativa, porque desde luego que el porcentaje que ceden las editoriales es mínimo. Yo Claro. escribí un libro, bueno, fue este año, iba a decir el año pasado, pero bueno, en diciembre del año pasado. Y la verdad que ha ido muy bien, de hecho me compró los derechos a Naya y demás, pero bueno, es que no es una actividad lucrativa. El trabajo que genera es muchísimo más alto que el retorno, pero sí que es muy satisfactoria. Sirve para poner tus ideas en orden, que no es poco. Eso es. Y sobre todo, pues, para ayudar a otras personas, y el feedback de cuando eres generoso, yo creo que siempre es muy gratificante, positivo, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo que te llevas cuando escribes un Sí, libro. básicamente ese aportar algo a la humanidad, ¿no? Sí, Y ese poner en orden tus ideas, estoy 100% de acuerdo contigo, porque a mí me sirve para poder estructurar más o menos. Como veréis en este podcast, pues voy saltando un tema a otro, ¿no? Pero poco a poco voy, de alguna manera, focalizando, porque es un tema sobre el que he reflexionado varias veces. Y el escribir un libro me ayuda un poco a enfocar. Y sobre claro. todo, yo mi idea también es escribir algo que que haga un aporte original, ¿no? No ser un simple divulgador o hacer un refrito de ideas ya existentes, que para eso, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Para eso hay libros muy, muy buenos. Claro. Yo como tema final, para cerrar el podcast, te voy a lanzar una pregunta personal, que se sale un poco de lo que hemos hablado. Eh, ¿Cuál crees que es la estrategia de marketing más óptima para una empresa que se quiere lanzar, de tema de, pues,
puede ser de venta de artículos, por internet, de esto que está tan de moda es Shopify y demás. ¿Cuál crees que es el canal? Sí, Instagram, Facebook y demás. ¿Y qué opinas de empresas como Shopify, que la verdad que también se están llevando una parte muy importante del pastel y creo que generan un valor, o sea, que hacen una aportación para determinadas personas que, pues por tema de tiempo, recursos o que simplemente no quieran aprender a montar una web con la plataforma y todo lo que ello conlleva? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, mi opinión es que yo te digo, por mi experiencia, a nosotros nos solicitan muchísimos presupuestos y te puedo decir que no hay ni un 10% de proyectos que realmente sean viables. Entonces, el marketing es efectivo si, lógicamente, la gente ha hecho el trabajo previo, ¿no? El trabajo previo de definir un producto o servicio con su target adecuado, con su USP, con su propuesta de valor diferencial, con sus key benefits, y luego todo pones en manos de alguien experto para que todo eso se comunique bien, se estructure bien, y entonces al final son un montón de factores al unísono, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo que hacer para, para vender, ¿no? Para que este proyecto sea lucrativo? Pues, por supuesto, tener una propuesta de valor diferencial. Saber a quién se lo vendes y tener un servicio adecuado, limitado. Yo soy muy partidario de los negocios de nicho. Y luego que la landing o la web esté muy orientada a la eficiencia, porque se habla mucho de UX y yo he visto cada cosa de UX y de tal que alucinas, porque dices, bueno, están aquí haciendo copywriting y UX de un producto que no vale nada, ¿no? O que no tiene una propuesta de valor diferencial. Entonces, si tú tienes un buen producto, ya una agencia de marketing buena, ya nos encargamos nosotros de hacerte la landing adecuada, con la arquitectura adecuada, con las llamadas a la acción adecuada, con la estrategia adecuada. No hay ninguna red. Hay cada una de las redes valen para una cosa. Cada una de las estrategias, de los tipos de campaña, de las segmentaciones, tienen un sentido en función de tus objetivos. Y eso requiere una consultoría, ¿no? Y la gente compra lo paquetizado, ¿no? Yo quiero hacer Facebook. No, pues es que para lo tuyo es mejor search en Google. No, pero es que yo quiero Facebook. Pues es que no. Entonces, al final, esto se puede hacer haciendo un trabajo previo y no es necesariamente costoso y es muy lucrativo si todo ese esfuerzo, ese briefing, ese trabajo se hace bien al principio. Entonces, a mí me gusta mucho para la última fase de compra, lógicamente Google, Search, es imbatible, como bien dices, no va a haber nada que de momento lo supere. Facebook, Instagram, es brutal cuando los segmentas bien y todo el entorno está bien pensado. Pero al final es un poco todo. Tu producto, tu propuesta, el entorno web y las campañas adecuadas hechas por gente que sepa de estrategia. Claro, porque igual que en todo, eso es clave. Al final, meterte en el tema del marketing sin saber, sin trabajar en ello, puede ser, digamos, quemar dinero en campañas que no están planteadas de la forma apropiada o básicamente que por el planteamiento inicial de la empresa pues no van a tener una tasa de éxito con casi total probabilidad. Nosotros eso lo vemos desde el minuto uno, porque son muchísimos años auditando negocios, proyectos de empresas y proyectos de negocio, y rápidamente sabes dónde falla. De hecho, yo tengo una herramienta que yo la llamo internamente Fast Consulting, ¿sabes? que es una especie de check que tengo yo diseñado para que rápidamente poder valorar la viabilidad de ese negocio. Lo que pasa es que en este país la consultoría de negocio es muy difícil de vender porque, como bien sabes, todo el mundo sabe todo y parece que está mal contratar a una empresa para que te enfoque tu modelo de negocio, ¿no? Nosotros al final, aunque somos una agencia de ads, acabamos haciendo toda esa consultoría porque forma parte al final de ese producto, ¿no? De ese servicio. Claro. Pues muy bien. Respecto al tema de que te comentaba, ¿qué opinas de empresas como Shopify? Si crees que viene para quedarse ese modelo de negocio y cómo ayudan a las empresas a poder enfocar tanto su canal de ventas como su marketing a través de las propias herramientas que ellos integran, etcétera, etcétera.
Yo creo que como plataforma sencilla ha facilitado muchísimo la vida y ha permitido el crecimiento de muchos negocios, pero sobre todo en la parte de logística, en esta parte de no code, ¿no? Esa tendencia de no necesitar un programador para poder hacer una tienda online, incluso ni un diseñador, y eso es muy útil, pero insisto, al final sí que veo que es una empresa que tiene barreras de entrada más fáciles que otras, y lo veo, yo a mí no me gusta para invertir en Shopify, y luego lo que veo que todas las herramientas de marketing al final, aplicadas sin estrategia, veo complicado que realmente tengan un retorno importante. También te digo, yo de e-commerce, nosotros somos muy enfocados a la captación de leads y todo eso, y de e-commerce, aunque trabajamos proyectos, no es nuestro campo de expertise. Y tampoco desarrollamos e-commerce ni nada de esto. Lo que sí veo mucha gente con Shopify muy bien hecho, todo de puta madre, con un producto commodity que lo tiene todo Dios. Entonces dices, bueno, sí, muy bien, muy fácil, pero no lo vas a vender. Claro, sí. Yo coincido bastante en tu opinión. Creo que es una empresa que evidentemente no tiene las barreras de entrada que puede tener una empresa como Alphabet. Pero sí que creo que hay un ligero efecto red que se está formando, que es que como es sin duda la plataforma ya montada, o sea, ya iniciada para gente que no quiere meterse en el mundillo, que quiere programar o contratar un programador y demás, lo que se está montando es una comunidad de plugins, de add-ins automáticos ya para el propio Shopify, de miles no, de cientos de miles. Y creo que el desarrollar toda esa comunidad de add-ins que añaden funcionalidades muy atractivas para tu propio marketplace puede convertirse en una ventaja competitiva, porque alguien que parte de cero va a tener cero plugins, mientras que su principal rival, aparte de tener una escala muchísimo mayor, va a tener cientos de miles. Y eso yo creo que puede ser una de las claves de Shopify, que aunque es una empresa que no me gusta, razonando hace tiempo sobre ella, de cómo podía cotizar unos múltiplos más tan exigentes, el razonamiento al que yo llegaba de su principal ventaja competitiva por la escala era ese. Yo creo que hay una grandísima tendencia, que es igual de brutal que el tema de la publicidad en Facebook, que es precisamente la del desarrollo sin código y desarrollo sin programación. Nosotros, por ejemplo, dentro de la agencia tenemos ya con una empresa polaca toda la parte de programación de las landings subcontratada para agilizar los tiempos de producción de las landings. Entonces, esta tendencia a integración y a tener ya plugins y no trabajar el código y cada vez no necesitar más programadores se está consolidando. Entonces los programadores que ahora están en su perfil muy demandado lo van a estar, pero para proyectos más complejos, ¿no? Sí. Es una gran tendencia. El no-code es una gran tendencia. Y desde luego Shopify está liderando esto en la parte de e-commerce que está creciendo brutalmente. Entonces, ahí sí, 100%. Sí, creo que sí, que das en el clavo con el tema de la tendencia de cada vez programar menos. Y creo que es, sin ninguna duda, algo muy útil pues para gente como nosotros, que tenemos las nociones básicas, pero desde luego que no podemos programar, hacer todo más accesible para todo el mundo. Creo que va a ser algo que sin ninguna duda, llegado el momento, va a explotar cada vez más. Sí, y no solo por un tema de ahorro de costes, es por un tema también de agilidad y funcionalidad. Al final, antes para hacer una landing, tardabas un mes, 20 diseños, 50 correos con un programador, y ahora con esta capa de programación detrás, que no de diseño, ojo, porque el diseño ya es más difícil, es una máquina lo replique, ¿no? Eh, pero la parte de programación está solventada, ¿no? Pagas un software as service, pero merece la pena pagar. Sí, sí, sí. Aunque en el diseño también, lo pensaba hace un par de semanas, que cada vez hay más herramientas enfocadas a estandarizar los diseños, tanto a nivel de presentaciones de PowerPoint como a nivel de maquetación de imágenes, revistas.
cada vez está todo como más automatizado, de una forma que cada vez es más, ¿cómo decirlo? Que queda bien, o sea, que no Sí, se ve... es intuitivo. Lo que pasa es que sí, es verdad que ahí es difícil. Es verdad que cada vez hay más plantillas, hay sistemas que ya te recolocan, todo esto, pero yo todavía veo que la gente tiene la tendencia a tocarlo todo y al final se lo acabo cargando. Entonces, el problema es que al final la única forma sería usar la plantilla y no tocarla, ¿no? Y esto, entonces, pero eso ya te quita personalización, ¿no? Y te quita ese elemento diferenciador. Yo ahí todavía lo veo un poco más complicado, pero lógicamente también se ha avanzado mucho más de lo que antes era, de lo que antes había. Nosotros en nuestra parte del diseño, creo que al final ninguna empresa podemos prescindir, ¿no? Del diseño. No, si quieres hacer algo top, yo creo que no. Eso es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Yo creo que has dejado píldoras de sabiduría muy útiles para nosotros y para nuestros oyentes y que ha quedado algo muy, muy interesante, sin ninguna duda. No, muchas gracias a vosotros, que me dais la oportunidad también de un poco de ordenar mis ideas, como hablábamos, y si he podido y puedo aportar algo a la gente, pues yo encantado, porque me hace feliz poder evitar dolores de cabeza que yo he tenido a otras personas, ¿no? Sí, sin duda. Pues muchas gracias, Carlos. Alex, a ver cuándo vuelves a coger unas pequeñas vacaciones. Y yo también. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Recordar suscribiros si os ha gustado y nos vemos en próximos episodios.